Me llamo Mariana Hernández López. Tengo 39 años. Vivo en la Ciudad de México, en un departamento pequeño del barrio de la Doctores, con una ventana que da a una calle donde siempre hay un puesto de tlacoyos que huele a masa fría y chile recién frito. Trabajo como enfermera en un hospital público y, por las noches, hago café en una cafetería para completar los gastos de mi hija. Mi vida ahora es una mezcla de turnos, sobresaltos y conciliación, levantar a Luna, preparar su lonchera, el trajín del metro a las 6 de la mañana, las caras cansadas, las historias que me cuentan los pacientes y, al final del día, el silencio con el que me siento a barrer mis pensamientos. Emocionalmente estoy cansada, con un peso en la nuca que no me deja dormir a gusto, me excluyeron como si no fuera parte de la familia. Lo que hice después fue inolvidable. Antes de seguir, si te atraen historias reales que duelen y curan al mismo tiempo, considera suscribirte al canal. Compartir esto no es fácil para mí, pero tal vez alguien allá afuera necesite escucharlo. La última vez que vi a mi madre como si todo siguiera igual fue en su cocina, hace 3 años. La casa de mis padres queda en el oriente de la ciudad, una casa de una planta con patio y hiedra, donde el olor permanente era a mole y a leña húmeda. Mi madre, Rosa, tenía la costumbre de preparar café de olla a las 7 de la mañana y fumar en la puerta del patio, mirando a la calle como si fuera a pasar algo importante cada día. Mi hermano Alejandro siempre llegaba tarde, con el cabello oliendo a gasolina, y con promesas enormes que jamás cumplía. Yo, desde pequeña, fui la que se quedaba para limpiar, la que lavaba los trastes cuando acababan las fiestas, la que escuchaba los secretos sin decir nada. Todo cambió la noche que le dije a mi madre que Alejandro se estaba llevando dinero del sobre donde guardaba su pensión. Lo supe por casualidad, una transferencia, un recibo doblado en un bolsillo de su chamarra. No era mucho para los estándares de un banco, pero para la economía de mamá era la diferencia entre comprar medicinas o no. Lo confronté en voz baja, le mostré el recibo en la mesa, sentí que mi corazón se me iba al piso del patio. Quería que lo entendiera, que no fuera cómplice del olvido. Quería que extrajera la verdad de algún rincón de sus silencios. En lugar de eso, se derrumbó. No por el robo, se derrumbó porque yo había hecho lo que no debía, presentar pruebas, airear una herida. Mariana, ¿cómo pudiste?, me dijo. Y en su voz no había acusación por el dinero, sino puro desamparo. Alejandro apareció en la puerta como si nada, con su sonrisa de canales de televisión. Le hablé con la calma que uno usa para no romper vasos. Mamá, hay movimientos en tu cuenta. Alejandro los autorizó. Mi hermano negó, su negación venía con ira contenida. Estás inventando, me espetó. Siempre estás en contra de la familia. Mi madre no me defendió. Me miró como quien mira a un extraño en el espejo y, 2 días después, dejó de contestar mis llamadas. La exclusión no llegó con un grito formal. Fue una lluvia fina de silencios, invitaciones que dejaron de llegar, mensajes que no eran respondidos, el unfollow de la red social de mi propia familia. En el pueblo donde creí que tenía raíces, yo pasé a ser una declaración incómoda, una espina que preferían sacar. La gente del barrio empezó a mirarme raro cuando iba con Luna. Pobrecita, me dijeron algunos, con esa mezcla de lástima y regocijo. Mi madre hacía que no me veía cuando pasaba por la avenida, gastando su pensión en lo que le ofrecía consuelo, una telaraña de medicinas y cartuchos de cigarro. Dormía mal. Me despertaba con la sensación de una persona mirándome a los ojos desde la pared. Sentía un frío en el estómago que era más miedo que hambre, miedo a perder a mi familia en el sentido más primitivo. Pero también sentía culpa, una culpa que me chupaba la lengua. ¿Había actuado mal? ¿Era yo la que rompió algo que podía haberse arreglado en privado? Las noches en la cocina del hospital, viendo a ancianos solitarios sujetar la mano de su acompañante, me preguntaba si la exclusión era un castigo o una defensa. Si esto te está resonando hasta ahora, un me gusta nos ayuda a que más personas puedan encontrar estas historias, digo en voz baja cuando lo cuento a la cámara. No sé cuándo empecé a hablar en nos y no en yo. Tal vez para no sentirme tan sola. La soledad tenía textura, era el peso de la tapa del tazón de cereal que nadie lavó, era el paso que faltaba en la fila de una sobremesa. Mis hermanas políticas no me miraban en las bodas, en Navidades mi silla quedaba vacía. Fue entonces cuando descubrí otra cosa. Mis padres tenían un testamento hecho hacía años, un papel arrugado y firmado por mi padre, en el que la casa quedaba a nombre de ambos, con la salvedad de que el control administrativo sería concedido a quien ellos consideraran capaz. Aparentemente, después de mi denuncia,
mi madre había cedido el control de la casa a Alejandro. Fue como si me hubieran firmado la sentencia de desaparición. No es lo mismo ser ignorada por un desconocido que ser expulsada de tu historia. Sentí que me arrancaron de la foto familiar, que me borraron del álbum sin consultarme. Me excluyeron como si no fuera parte de la familia. Y en ese hueco, con la noche pegada al vidrio de mi ventana, me juré a mí misma que no me iba a quedar pasiva. Recuerdo con nitidez la primera vez que fui consciente de cómo una familia puede proteger lo que le conviene y enterrar lo que le incomoda. Fue un día de lluvia, el tiempo con olor a tierra mojada que traspasa la ropa y marca la piel. Tenía 14 años y encontré una carta en la que mi madre hablaba de renuncias, de la forma en que tuvo que esconder su juventud para poder cuidar a nosotros. La carta hablaba de oportunidades perdidas, de amores no correspondidos y de una fuerza que se había endurecido en silencio. Me senté en la terraza y la leí hasta aprenderme el trazo de sus palabras: si alguna vez te vas, mi niña, que sea porque decidiste partir y no porque te echaron. Nunca se la enseñé a nadie. Con el tiempo, esa carta se convirtió en un espejo. Yo no quería aceptar ser la que se marchara por obligación. Mis recuerdos de la infancia están llenos de sonidos: la campana de la iglesia llamando a misa los domingos, el claxon de los microbuses, el regateo de los mercados. En la casa de mis padres, el olor a comida era casi un idioma: mole, frijoles volteados, tortillas recién hechas, y las conversaciones se enredaban entre voces y sabores. Mi padre trabajó en la construcción hasta que se le acabó el tiempo. Tenía manos callosas y siempre un gesto de promesa en la cara. Cuando enfermó, todo cambió. Mi madre dejó de ser la figura detrás del telón y pasó a ser la administradora de medicinas, citas y sueños rotos. Alejandro prometía componerlo todo, compraba boletos de lotería y decía que todo estaría bien. Nunca estuvo bien. En la universidad descubrí que tenía un corazón que quería otras cosas. Me enamoré de una mujer, pero sabía que no podía contarlo en la mesa familiar. Mantenía la relación en secreto, como se guarda una foto debajo del colchón. Esa decisión me marcó la lección de que hay partes del ser que uno esconde por miedo a la reacción. Aprendí a medir mis palabras, a modular el tono para no causar terremotos. Lo curioso era que, años después, cuando la familia me estaba volcando la espalda por una cuestión práctica, la defensa del dinero de la pensión de mi madre, todo ese bagaje de ocultamientos no me ayudó, al contrario, me sentía más aislada. Había acumulado secretos suficientes para construir una ciudad entera. Cuando mamá decidió que Alejandro sería el administrador, fue como si firmara un despido en mi contra. Empezaron a llegar llamadas de vecinos informando que la cerradura de la casa había cambiado, que había papelitos pegados en la puerta anunciando a un gestor nuevo, y mi nombre no aparecía en ninguno de ellos. Intenté presentarme. Toqué la puerta. Alejandro abrió y me miró como quien mira a una adversaria. No vuelvas a meterte en lo que no te corresponde, dijo. La frase no fue agresiva, fue quirúrgica. Nuestras conversaciones se redujeron a golpes de silencio. Mi madre, por su parte, se mostraba indefensa, incapaz de sostener una mirada que me pidiera que me quedara. A veces la veía en la ventana, con una taza de café ya frío, mirándome por entre las hojas de la yedra. Era como un acto de reconocimiento sin palabras: aún me quería, pero no tenía la fuerza para desafiar a su hijo. Mi hija, Luna, empezó a notar el vacío. Ella es una criatura de 8 años con risas que explotan en colores. En el patio del colegio, cuando preguntaban por los abuelos, yo inventaba historias: viven lejos, trabajan en el campo. Si esto te llega al corazón, quizás comparte esto con alguien que te entienda. Me dolía mentirle, pero también me dolía el estado de vulnerabilidad en que mi madre había quedado. A menudo me encontraba en la madrugada, abriendo el chat para ver si había una foto de mamá, una señal de vida que me dijera que no todo estaba perdido. No la había. Mi trabajo en el hospital me enseñó cómo los vínculos pueden romperse y coserse nuevamente. Vi matrimonios que se recomponían con terapia, vi hermanas que se perdonaban después de 15 años. Pero también vi familias que eran una maquinaria implacable, una decisión, una alianza, y alguien quedaba fuera. Empecé a pensar que la familia de la que yo venía no era un árbol, sino un tablero de ajedrez, piezas que se movían, sacrificios calculados. Me preguntaba cuál era mi valor en esa estrategia. Era la que cuidaba, la que recordaba nombres de medicinas, la que tenía la declaración de impuestos guardada. ¿O simplemente la que estorbaba? La noche en que decidí que no me sería suficiente esperar, la lluvia golpeaba fuerte y una tormenta eléctrica dejó a la ciudad sin luz por un rato. Estaba sola con Luna en el departamento,
Ella dormía con un oso de felpa y yo no podía conciliar. Había una sensación de imposibilidad en el aire, como si la casa entera respirara resignación. Sentí que debía ser activa, que mi pasividad iba a construir un muro definitivo entre mi niña y sus raíces. Fue entonces que empecé a planear. Planear no es lo mismo que ejecutar, planear es ese primer latido que hace que el cuerpo se obligue a moverse. Llamé a una abogada que me recomendó una compañera del trabajo. Mariana, primero organiza pruebas, me dijo la voz en el teléfono, luego, ve a notarías. Si hay irregularidades en el manejo de cuentas, tienes derechos. La voz fue una cuerda de salvación en medio del temporal. Planeé con cuidado, pero mi plan no era una venganza impulsiva ni una humillación pública sin sentido. No quería el espectáculo por el espectáculo. Quería justicia, y justicia, para mí, implicaba devolverle algo a mi madre que no tenía precio, la dignidad de decidir sobre su vida y su casa. Recogí los recibos, revisé balances bancarios en línea, conversé con los vecinos que me contaron que Alejandro había vendido el coche y que ahora vivía en un departamento más cómodo. Era evidente, el dinero se movía en circuitos donde mi madre no entendía ni las reglas, y Alejandro jugaba con una libertad que nadie le había conferido. Algunas noches, mientras revisaba papeles en la mesa de la cocina, me asaltaba la duda: si hago esto, ¿romperé para siempre el hilo que me une con mamá? ¿Es justo pedirle que elija entre su hijo mayor y su hija que solo reclama lo justo? Sentí náuseas, sudores y un nudo en la garganta que me obligaba a salir al balcón y respirar la ciudad hasta que la cabeza volviera a su sitio. Me pregunté si los límites que me proponía estaban dictados por el orgullo o por la necesidad de proteger a alguien más vulnerable que yo. Era una disyuntiva moral que me rondaba como una mosca, no sabía si alejarme sería liberador o destructivo. La primera pieza que encontré en mi favor fue un recibo. Para muchos puede parecer ridículo, pero para mí fue una prueba tangible, una transferencia que mostraba que dinero salió de la cuenta de mamá hacia una cuenta a nombre de Alejandro. Lo imprimí con manos temblorosas, lo archivó Marta, la abogada, en una carpeta naranja, y aquel papel se sintió como si fuera un pasaporte hacia algo que yo no había sentido en meses: legitimidad. Era la palabra, legítimo, la que me dolía, mi familia me había dejado sin eso. Con el recibo, podía realizar gestiones legales que no eran amenazas vacías. Mamá vino a verme un jueves. La vi en la acera, con su chamarra que aún olía a jabón de tocador barato y un sombrero que se veía más viejo que ella. ¿Qué haces aquí?, preguntó temblorosa. Le abrí la puerta y sentí que cada paso reescribía nuestras historias. Le expliqué con cuidado. Le ofrecí café, y su mano estaba fría sobre la taza. No sé qué hacer, Maru, me dijo bajito. Sus ojos estaban húmedos, no tanto por el dinero, sino por la vergüenza de recibir ayuda de la hija a quien había relegado. Si le digo a Alejandro, me aleja. Si no le digo, me roban. Su voz era un hilo. No pude obligarla a aceptar lo que yo creía correcto. La autonomía de un adulto mayor es un territorio delicado. Podía presionarla, pero ¿con qué derecho? Me quedé con la frustración, y además, con la certeza de que no podía confiar en la familia entera. Lo más triste fue ver que la culpa hacía cadenas. Ella me miraba como si yo fuera la que rompiera la unidad familiar, no el que la sostenía sobre mentiras. Eso me llenó de rabia silenciosa. Mamá, le dije en la cocina, con la luz amarilla que viene de las lamparitas colgantes, voy a pelear por tus papeles. No te voy a dejar sola. Los días siguientes se convirtieron en una operación quirúrgica: notaría tras notaría, llamadas al banco, solicitar estados de cuenta, pedir certificados de defunción de algún papel viejo para comprobar que la casa seguía siendo de ambos y no de un heredero imaginario. Sentía que mi cuerpo era una máquina de trámites, pero por dentro era una gata con la urgencia de marcar territorio. Alejandro lo advirtió. Empezó a llamarme, primero con tono conciliador, luego con sarcasmo. En una de las llamadas me dijo: no te metas. Eres como siempre, la revoltosa. No dijo mi nombre, dijo revoltosa. Las palabras tienen filo. En lo profundo, no buscaba una pelea con Alejandro. Lo que pasó con el dinero me afectaba a él, pero lo que me dolía era que mi madre renunciara a sí misma por proteger al hijo. Había en sus ojos una sumisión que conocía desde niña, un sacrificio que se paga con la propia voz. Yo quería que mi madre recuperara la sensación de tener el control sobre su vida, aunque eso significara que su hijo se enojara. Porque una cosa era la normalidad de las familias con sus roces, otra la normalidad de una que se ordenaba mediante el silencio y el abuso. Una tarde,
mientras revisaba papeles en la notaría, me llegó un mensaje con una foto. Era el contrato de una hipoteca que Alejandro había hecho con parte de la supuesta ayuda de mamá, usando el domicilio de ella como garantía. El estómago se me cerró. Si esto seguía así, la casa podía perderse. No era solo sentimental, era el único lugar que mamá podía llamar suyo, el espacio donde las sobremesas, los rezos y las discusiones se habían tejido. La idea de que un tercero, un banco, un acreedor, pudiera poner un cartel de «se vende» en la tranquilidad de su patio me dio una rabia ardiente. Empecé a hablar con gente del barrio, la señora Beatriz, que vendía flores en la esquina, me dio datos de testigos, un excompañero de trabajo de Alejandro me aseguró que el hombre gastaba en apuestas, y el dueño de la ferretería recordó veces en que Alejandro pidió plazos para pagar. Cada conversación arrojaba una hebra más en una madeja que estaba lejos de ser anécdota, era un patrón. Con todo eso, presenté una denuncia civil. No quería cárcel para mi hermano, no quería destruir a mi familia con sangre. Quería que la administración de la casa fuera transparente. Buscaba una intervención que devolviera cierta seguridad a mamá. La reacción fue inmediata. Alejandro organizó a quienes podía influenciar, primos, vecinos que le debían favores, incluso gente que vendía la idea de familia unida más que la de familia justa. En un acto que aún siento en la garganta como ácido, organizaron una asamblea en la colonia donde hablaron mal de mí. Ella no quiere ver por la familia, dijeron. Busca protagonismo. Escuchar a la gente repetir eso fue como que me clavaran palillos bajo la piel. No obstante, algo que decía todo el tiempo durante ese proceso fue que no iba a dejar que esa narrativa consumiera a mi hija. No quería que ella creciera pensando que la verdad es algo que se esconde para preservar una fachada. Una noche, cuando el argumento en contra de mí estaba en su punto más cruel, recibí un mensaje anónimo: si sigues, perderás todo. No sabía si era una amenaza de Alejandro o de alguien más. Sentí ganas de correr, de esconderme en la cocina donde mi madre guardaba galletas. En vez de eso, fui a la ventana y miré a las calles, la gente seguía su vida, el camión de basura pasó, un vendedor de periódicos gritó las noticias. La ciudad no se detenía. Me pregunté cuántas familias están rotas con la misma tibieza con que la ciudad sale a trabajar cada día. Si esto te está tocando, comenta abajo, leo los mensajes y me sostienen. Tomé una decisión que hoy, al recordar, me parece más valiente que fría. No quería usar la exposición pública para humillar a mi familia. Lo que quería era proteger a mi madre y darle una alternativa real. Si Alejandro iba a jugar a la gran apuesta y arriesgar el techo de ella, entonces alguien tenía que poner un freno legal, y sobre todo, emocional. No perseguía venganza, perseguía reparación. Contacté a una ONG que ayuda a adultos mayores afectados por fraudes de familiares. Llegaron con hojas, protocolos y una calma profesional que me hizo respirar por primera vez en semanas. Me explicaron los pasos, tutelas, medidas cautelares, solicitudes de suspensión de actos administrativos. También me ofrecieron algo que nadie más me dio, un programa de acompañamiento para mi madre, para que ella pudiera entender y decidir. Fue en ese momento que comprendí algo que había evitado: mi madre no era una víctima pasiva, era una mujer que había construido su propia sumisión con la herramienta del amor. Mi trabajo no era moverla como ficha, sino devolverle la posibilidad de elegir. Mientras la ONG intervenía, sentí que Alejandro se volvía más agresivo. Envió cartas firmadas por supuestos vecinos terciando a su favor, empezó a poner avisos en la puerta, e incluso impidió que mamá recibiera visitas. Fue entonces cuando me llené de una determinación que tomó la forma de un plan concreto: si la familia no quería proteger la casa tendría que ser protegida de otra manera. No en forma de resentimiento, sino de legado. Aproveché que una tía lejana, a la que yo había ayudado hace años cuando ella estaba enferma, me dejó un pequeño legado en su testamento, una casa en el pueblo de mi tía, lejos del ruido. No era una fortuna, pero representaba algo más: la posibilidad de escriturar un nuevo destino para una casa que había sentido la oscuridad de la traición. Tuve la idea de proponerle a mi madre algo que no se había planteado: transferir una parte de la administración de la casa a un tercero de confianza, y, si fuera necesario, donar un bien patrimonial en favor de la comunidad. No para herir a nadie, le dije, sino para que nadie pueda usar tu nombre para beneficiarse. Ella me miró, asomó una lágrima y por primera vez desde que todo comenzó, habló con firmeza. Si tú dices que es lo mejor, hazlo, hija. Su voz dejó de temblar como si se le hubiera acabado el miedo. Decidí que lo que haría sería algo que no pudiera borrarse con una simple rabieta:
transferir legalmente la que había sido la casa familiar a una figura que garantizara la preservación del lugar como un refugio comunitario. No lo hice de inmediato ni sin pensar en las consecuencias. Hablé con la abogada, con la ONG, con vecinos, con una asociación cultural que aceptó el proyecto, convertir el primer piso del inmueble en un centro comunitario para talleres y cuidados de adultos mayores y, si era viable, dedicar una habitación para la memoria de la familia. No era un gesto impulsivo, era una decisión con alma. Si me excluyeron como si no fuera parte de la familia, pensé, haré que la casa sea parte de una familia más grande, la de la comunidad. Por supuesto, la noticia corrió como pólvora. Alejandro montó una campaña de desprestigio. Mariana quiere quitar la casa a su madre, gritaba en audios que se filtraban. Pero la gente empezó a preguntar, a informarse. La ONG avaló la propuesta con papeles y reuniones, una asamblea abierta en la cuadra donde se explicó que la casa, con el consentimiento de la propietaria, mi madre, sería destinada a un uso social. Si alguien quiere discutir, que lo haga en el marco de la ley, dije en una asamblea pública, con la voz parada en los dientes. La primera vez que tuve un micrófono en la mano sentí que estaba reclamando una posibilidad fundamental, que la vida de mi madre no fuera moneda de cambio. La reacción fue polarizada. Algunos vecinos me llamaron traidora, otros me abrazaron y me trajeron comida para sostener los días de trámites. La familia extendida estaba dividida, algunos me llamaban para agradecer, otros me ignoraron. Mi madre pisó por primera vez en muchos meses la cocina grande de la casa y lloró, no por pérdida sino por alivio. No te imaginas cuánto pesa esto, Maru, me dijo. Mi hermana política que vivía a 2 cuadras llevó una canasta con pan y se quedó en silencio. Alejandro, por su parte, empezó a planear algo que no había considerado, demandar la validez de la firma de mi madre. Eso nos obligó a acelerar el proceso. Una noche, en la sala, donde las fotos antiguas colgaban con polvo, hice algo que todavía no puedo creer que tuve la capacidad de hacer. Leí en voz alta una carta que mi padre había dejado años atrás, un texto donde hablaba de honrar el hogar y de la responsabilidad de cuidarlo. Esa carta fue una evidencia más que yo usé para explicar por qué debía preservarse la casa para el cuidado colectivo. Fue un acto simbólico, devolverle la palabra al padre que ya no podía pronunciarla. Si alguien me pregunta si lo hice por venganza, diría que no. Lo hice porque la idea de que la casa se convirtiera en una mercancía me parecía peor que la posibilidad de ser señalada por el vecindario. Había, en mi acción, una apuesta por la memoria. La gente empezó a hablar de mi iniciativa como un acto radical. Donó la casa a la comunidad, susurraban algunos. Otros decían, es un espectáculo. A mí ya no me importaba demasiado lo que dijeran, había una certeza que me recorría la espalda como un río. Había hecho lo que creía justo por mi madre y por quienes no tenían voz. Ahora quedaba lo más difícil, enfrentar la última maniobra de Alejandro en los juzgados. El día que firmé la escritura, la ciudad amaneció con un calor pegajoso, el aire con olor a asfalto caliente y tamales. Mi corazón latía con una mezcla de alivio y miedo. En la notaría, la mesa era larga y el olor a papel nuevo se mezclaba con el café que alguien había dejado en un vaso. Alejandro no estuvo. Me enteré después de que había intentado coaccionar a mi madre para que cambiara de opinión. La abogada me dijo en voz baja, eso confirmaría la presión. La firma se inició con la presencia de representantes de la ONG, del vecino que más me apoyó, y de mi propia madre, que caminó con un paso firme hasta la mesa. Verla firmar fue como ver nacer a una persona nueva, mayor, sí, pero con los ojos que por fin veían el mundo sin la culpa clavada en el pecho. Cuando la escritura quedó hecha pública, la reacción fue inmediata. Alejandro, en un gesto que parecía más teatral que efectivo, difundió audios pero ya no tenía la fuerza de antes. La prensa local contactó a la ONG, algunos programas de radio hicieron mesas de discusión sobre familias y patrimonio, y la casa empezó a transformarse, llegaron voluntarios a pintar, un grupo de jóvenes de la colonia propuso talleres de costura, y un abuelo ofreció su tiempo para contar historias. Mi madre, que había estado sentada en la banca del patio, me tomó la mano y dijo, hiciste lo correcto, aunque me haya costado. Lloré sin vergüenza. Sentí que la noche anterior me había preparado para esto con horas de insomnio, y que ahora había un hueco nuevo en el cuerpo, un hueco que se llenó con voces de agradecimiento. Lo inolvidable de lo que hice no fue solo la firma en papel, fue el acto de transformar una exclusión en una inauguración. Esa fue la idea que me movió, si me expulsan de una familia, haré que aquello que me fue retirado pertenezca a todos, no para humillarlos, sino para sanar. Hubo quienes me acusaron de oportunista,
Hubo quienes me llamaron traidora por no conservarlo todo dentro. Pero hubo también quienes encontraron en la casa un punto de encuentro. La primera tarde que escuché el murmullo de un taller de tejido en el patio, lloré otra vez. Mi madre se sentó en la cocina y preparó el mole, como si fuera una bendición. Los encuentros con Alejandro no desaparecieron. Nos cruzamos en la feria de la colonia, y él me miró con esa mezcla de rabia y derrota. No te lo perdonaré, dijo. Le respondí con la verdad, no necesito tu perdón. Mi vida siguió, el hospital, la cafetería, Luna creciendo con las historias nuevas de sus abuelos. Había heridas que quedaron abiertas, por supuesto. La familia no se recompuso con brindis, la relación con mamá cambió, pero no se cerró el dolor por completo. Ella a veces hablaba de noches en que se preguntaba si había hecho lo correcto, y yo la escuchaba con la paciencia que aprendí en las guardias nocturnas. Si algo aprendí de todo esto es que la familia no es un ente fijo y perfecto, es un entramado de negociaciones morales. A veces, ser parte de una familia significa enfrentarse a ella por el bien de quien se ama. Eso no es sencillamente rebelión, es una forma de cuidado que puede incomodar. El acto que hice fue inolvidable no por su espectáculo, sino por lo que generó, un espacio donde la ancianidad deja de ser un capital a explotar y se vuelve un espacio de historia y encuentro. Si hasta ahora esto resuena contigo, me encantaría que lo compartieras o lo comentes. ¿Te ha pasado algo parecido? ¿Te han excluido por proteger a un ser amado? Estoy leyendo cada mensaje, y de verdad sostienen. Al final, mi madre vivió 2 años más. Participó en talleres, tejía bufandas en invierno, y, la última vez que entramos juntas al patio, me dijo entre risas, hijita, mira lo que hicimos. No fue una reconciliación total con Alejandro, él nunca reconoció su culpa por completo. Pero lo que sí ocurrió fue otro tipo de justicia, la reparación hecha con manos pequeñas y honestas. Cuando mi madre falleció, cientos de personas vinieron al pequeño centro comunitario a recordarla. No fue una despedida fría, fue un concierto de memorias. En su funeral, alguien leyó una carta que yo había escrito, donde relaté no la venganza, sino el amor complicado que nos tuvo atadas. La lección que te dejo es esta: la exclusión puede doler como una amputación, pero también puede ser la condición para inventar nuevas pertenencias. Elegí transformar mi expulsión en una acción que siguiera honrando lo que la familia, en sus mejores versiones, significa: cuidado, memoria y responsabilidad. Fue una elección difícil, humana y equivocable. No digo que sea un camino para todos. Digo que fue el mío, y que lo que hice después, aunque inolvidable, fue simplemente eso, una forma de devolver dignidad a quien la había perdido. Gracias por llegar hasta aquí. Si te tocó, comenta abajo, tu historia puede sostener a la de otros. No olvides suscribirte si quieres escuchar más relatos como este. Quizá lo que hice no sea para imitar, pero ojalá te lleves algo, la certeza de que, a veces, proteger a alguien implica desafiar el silencio.